Hola, buenas, soy Bárbara, os hablo desde Nonin Kitchen y una semana más os voy a contar las novedades en el norte de Bosnia y Herzegovina. Como sabéis, las personas que nos seguís, estamos ubicados en dos ciudades del norte. Una se llama Velika Kladuša y otra se llama Bihać. En general, en los dos lugares lo que estamos notando es un aumento del número de personas que está llegando. Hay que tener en cuenta que el duro invierno está cada vez más tranquilo. Hay que pensar que en el norte de Bosnia las temperaturas pueden ser tremendamente heladas, las nevadas pueden ser terribles. Entonces, en esos momentos mucha gente decide ir a ciudades donde vivir es un poco más amable, digamos, como puede ser Sarajevo, que tiene más campos de refugiados, o que por lo menos las autoridades son mucho más amables con la gente en tránsito. O hay gente que incluso se va a Serbia por el tema de que tiene más campos construidos y prefieren pasar el invierno en algún campo. Y ya en el momento que llega la primavera deciden irse a algún pueblo fronterizo, porque el objetivo al final no es quedarse atrapados en esa ruta donde no hay ningún tipo de posibilidad para pedir asilo para llegar a Europa. No existe esa posibilidad, entonces el objetivo al final es estar en algún sitio fronterizo y poder llegar a algún lugar donde pedir asilo o comenzar una vida más tranquila, ¿no? Entonces estamos notando mucha llegada de personas a Kladuša y a Bihać, lo que ha incrementado enormemente nuestras distribuciones y con ello los gastos. Hay muchísimas familias ahora mismo. Y una de las novedades principales cerca de Kladuša es que hay un lugar que se llama Vojina, donde ya desde noviembre más o menos estaban familias viviendo, es una aldea, y ahora las autoridades han decidido que no está permitido ir allí a ayudar. Ya lo habían decidido una vez en el pasado, pero luego se relajaron esas restricciones y ahora lo han vuelto a prohibir a todos los grupos, incluso a las organizaciones supranacionales. Entonces, eso quiere decir que las familias que están viviendo en esa aldea no pueden recibir ayuda directa. Si quieren recibir ayuda, tienen que ir a otro lugar. El objetivo de las autoridades es que esas familias se vayan a vivir a campos, porque aunque hay muy pocos campos en el norte del país, que no da sitio para todos, sí los hay para familias y para menores, o sea, niños con sus madres, padres y demás. Pero claro, las familias no quieren ir a campos porque estar en un campo tampoco te garantiza nada, no te garantiza que vayas a poder llegar a Europa, al contrario, no te da ningún tipo de oportunidad, ni de quedarte en Bosnia de forma legal, ni de poder emigrar de forma legal, ¿no? En Bihać lo que está pasando es que uno de los principales campos para familias, que se llama Borichi, han descubierto 8 casos positivos de COVID. Son los primeros casos de COVID que conocemos oficialmente porque probablemente, según lo que parece, no se están haciendo muchos test en absoluto. De hecho, la mayoría de las personas en tránsito no tienen acceso a la sanidad, pues no se sabe, ¿no? La incidencia de la pandemia entre las personas en movimiento. Pero descubrieron 8 casos, entonces está confinado el lugar, está totalmente cerrado, nadie puede entrar, nadie puede salir. Eso se traduce a que las familias que están llegando a la ciudad o familias que han sufrido algún tipo de devolución ilegal desde algún país de la Unión Europea y de repente se ven de nuevo en Bosnia, no pueden acceder a campos. Y eso quiere decir que en Bihać ahora mismo hay muchas familias viviendo en edificios abandonados, a las que también estamos asistiendo con ropa, con comida y demás. Y bueno, lo bueno es que por lo menos el frío es menor, que la semana pasada hubo días de muchísimo frío horrible, pero estos días ha estado más tranquilo y quieras que no, la vida es un poco más cómoda así. De todos modos, la situación se mantiene una semana más. Un abrazo grande a todos y que espero que estéis todos muy bien. ¿Qué opinas de Estados Unidos y los talibanes en sí? Esto mismo le preguntaba ayer a un amigo de un pueblo afgano en la frontera pakistaní, no muy lejos de la frontera tayikia, cuando estábamos a punto de acabar con la distribución. Él miró a sus amigos, dijo algo en pasto y se empezaron a reír. Un segundo más tarde, sin embargo, se le cambió la cara y empezó a explicarme seriamente su experiencia. Desde el principio me dejó bien claro algo que se sabe desde hace ya un buen tiempo, lo que es la existencia de los talibanes a raíz de la presencia militar estadounidense desde hace ya más de 40 años. Muskil América, Muskil Talibán, es lo que me decía. Problema América, problema talibán, en Pashto. Si bien el conflicto afgano mucho ha cambiado desde su inicio, esta historia muestra cómo su pueblo sigue a día de hoy pagando las consecuencias. Según él, que prefiere mantenerse en el anonimato, cuando tenía apenas 10 años fue raptado junto a su padre por el grupo talibán que militaba en su pueblo, reclamando un rescate de unos $50.000 a su tío. Este, que junto a su familia no tenía medios para costearse tal rescate, consiguió acceder a la base militar estadounidense más cercana, moviendo un par de hilos con tal de solicitar ayuda. Al acudir ahí, llegó a un acuerdo con unos soldados en el que ellos rescatarían a su hermano y sobrino si les pagaban una cantidad mucho inferior a la del rescate. A cambio, él haría de informante, por decirlo de alguna manera.
Los soldados se quedaron con el dinero y, según cuenta este chico, por aquel entonces un crío, estuvo secuestrado junto a su padre durante más de 3 meses hasta que su familia reunió el dinero necesario. A día de hoy tiene 19 años y dejó su pueblo natal hace menos de 6 meses, cruzándose todo su país, Irán, Turquía y Grecia, hasta llegar aquí. Como muchos sabréis, esta es una ruta muy habitual entre las personas en tránsito. Volviendo a Sid, donde el inicio de la primavera ya dejó de hacer efecto, la situación sigue dejando mucho que desear en varios sentidos. En primer lugar, hemos recibido testimonios de varios chavales a los que se les ha sometido a un maltrato bastante evidente con las devoluciones en caliente o pushbacks. Muchos de ellos nos cuentan cómo desde distintos puntos fronterizos en Serbia les está empezando a quitar el dinero a la policía, además de amenazarles con encarcelarles si se los vuelven a encontrar y no les dan el doble o el triple de lo que les hayan pedido previamente. Vemos claro cómo los agentes de seguridad se superan cada día a nivel de violencia psicológica, cometiendo delitos con una impunidad absoluta. Por otro lado, recibimos también testimonios de un grupo de chavales, según los cuales fueron retenidos en una fábrica eslovena durante alrededor de 5 días, mientras eran torturados y humillados por sus dueños. Y personalmente y sinceramente no sé qué es peor, si la devolución en caliente o la violencia por parte de la sociedad civil que sufrieron. Definitivamente estos casos no hacen más que mostrar de manera continua el fracaso de las políticas migratorias europeas, y es que no son un par de casos aislados los que expongo aquí, sino una constante rutina represiva. Sin embargo, hay que señalar que a la mayoría de chavales se les ve animados, y es que igual que la semana pasada mucha gente se marchó, esta última llegaron unos cuantos, conociéndose previamente incluso muchos entre ellos. Más allá de su situación, por nuestro lado seguimos esperando un ansiado camión, que a cada día que pasa más imprescindible se nos hace su presencia para proseguir con las distribuciones. Por lo visto hubo un fallo técnico durante un control fitosanitario aduanero en Belgrado, el cual lo está retrasando todo. Y como si fuese poco, también se nos rompió la furgoneta, esencial en el día a día para la gente que vemos, mientras realizábamos una distribución local. Al final conseguimos realizarla, sin la furgoneta, y es que tampoco se debe dejar atrás a la gente de SID, en su mayoría la comunidad gitana a la que distribuimos semanalmente. No todo, sin embargo, han sido trabas y complicaciones, y es que esta semana nos visitaron desde Médicos Sin Fronteras, con quienes estamos intentando cooperar y compartir la máxima información posible para ayudarnos con la situación sanitaria en los sitios donde vive la gente en tránsito. Por último, pero no menos importante, quería hacer una dedicatoria especial al Día de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo. Como señalaba Bárbara desde Velika Kladuša, en Bosnia, la semana pasada, las mujeres suelen permanecer invisibilizadas e incluso recluidas en los campos oficiales donde no tenemos acceso. Esto hace que solo tengamos acceso a chicos jóvenes, varones, con familias desperdigadas por el planeta entero. Y en un mundo sostenido por una economía de cuidados y en su mayor parte atribuida al trabajo femenino no retribuido, es destacable en este caso por su ausencia, muy a pesar de las redes de solidaridad ya existentes entre ellos. Y respecto a la labor que realizamos aquí, le debo un agradecimiento especial a mis compañeras, mayoría clara y absoluta, por el tremendo esfuerzo y energía empleada para sacar todo esto adelante, siempre cuidando por mantener un ambiente de aprendizaje, trabajo, disfrute y cuidado mutuo de lo más sano y horizontal. Buenas, de nuevo desde Atenas, Grecia, os habla Gemma Carrasco de No es Solo Comida y hoy voy como una repetidora porque tengo muchos que contaros. Tenemos no noticias, porque ya sabíamos, sino novedades sobre los centros cerrados controlados. Ya están aquí, ya se han presentado, ya están en construcción, estarán en las 5 islas griegas. Es la maravillosa solución que el gobierno griego y la Unión Europea, después de 6 años y miles de millones de euros gastados, ofrecen, y en la que según ellos darán a los solicitantes de asilo un alojamiento digno, luego os comentaré, y una vuelta a la normalidad para los isleños. Qué bonito suena, ¿verdad? Eslogan de Benidorm. Quiero comentaros que todo esto sucede, uno, cuando los programas de tipo Hestia, Helios y demás que les facilitaban alojamiento durante un tiempo se han acabado, y dos, cuando el tema de poder ser una ONG que opere en Grecia se ha complicado desde septiembre con el endurecimiento de lo que ellos piden para poder trabajar dentro. Esto ha llevado que solo en las islas 21 ONGs, organizaciones sociales, ponerle el nombre que queráis, se hayan marchado. Y a ello se suma el endurecimiento del contrato de confidencialidad que siempre ha existido cuando estabas dentro de un campo, porque ahora no vas a poder contar nada, ni durante el tiempo que estés allí, ni cuando te hayas ido.
Vuelvo a repetir que suena todo muy claro y cristalino, ¿verdad? Y transparente, y que aquello debe ser un paraíso. Condiciones del campo. Va a haber 2 vallas tipo OTAN, que les dicen ellos, que son como las de Melillas, separadas por 6 metros. En esos 6 metros va a haber una patrulla diaria y a su vez perímetro exterior e interior van a estar controlados por cámaras de videovigilancia, y con sensores de movimiento. La parte cerrada que ellos llaman es donde van a estar la gente a la que ya se le ha negado el asilo, esperando su deportación, y las nuevas llegadas. Esas nuevas llegadas, tú imagínate que bajas de la barca después de lo que has vivido, con el smuggler, el mafioso detrás, y que lo primero que te encuentras es que te meten en este sitio. Pues eso. Los de fuera, que también van a estar controlados mediante tarjetas electrónicas, va a haber un cupo diario de gente que pueda salir. Es decir, si a las 9 de la mañana 200 personas han salido, el resto ya no va a poder salir hasta que vuelvan, con todo lo que eso representa de roces, de problemas, en un sitio en el que el poder salir es un respiro. El poder acercarte a una ONG que está a 2 kilómetros e ir a dar tu clase de inglés es un respiro, pero el poder coger e irte con tu marido, con tu mujer, la familia, vaya, a dar un paseo con tu niño en el carrito, tantas veces hemos visto esto en Lesbos, pues se va a acabar para muchos. Así que, bueno, muy triste todo. Según ellos, van a proporcionar educación, formación profesional, idiomas para adultos, atención médica y psicosocial. Y ahora aquí es donde me pongo muy seria. Es mentira. Esto lo hacen porque están diciendo que ya no van a hacer falta ONGs, pero es que todos los que hemos estado aquí, y ya no solo en las islas, también aquí, porque también en el continente tenemos minimorias, sabemos que no es cierto. Pero es que en las islas, además, está el problema de eso, de que es una isla, de que los servicios locales no dan abasto. Encima, las condiciones laborales que ofrecen a la gente que se puede acercar, personal cualificado, no es nada atrayente. No es nada atrayente estar trabajando en un sitio en el que hay violaciones, en el que hay intentos de suicidios, en el que tienes a la gente controlada, en el que no hay comida o la comida es, hablando mal y pronto, una mierda. No hay. Yo tengo amigos que han estado dentro de Moria trabajando y la presión psicológica es tal, y no son personas, digamos, frágiles, ni mucho menos, pero hay un tope máximo, no puedes estar más tiempo allí trabajando. Y luego comentar que las previsiones maravillosas del gobierno griego, vamos a darles una vuelta de tuerca. En 2020, en febrero, se calculaban unas 40.000 personas en la isla. Vamos a suponer que esto siempre está un poco inflado. 30.000. Bueno, la capacidad de estos campos no va a llegar a los 14.000. ¿Qué ocurre con esto? Que ellos piensan que la mayoría de la gente que espera allí no tienen derecho al asilo. Y eso contrasta con los datos que tenemos. El 85% de los solicitantes de asilo en febrero, antes de la pandemia, eran de Afganistán, Siria, Somalia, República del Congo y Palestina. Países en los que sus habitantes tienen más que claro que si llegan aquí y piden asilo, se les tiene que conceder. ¿Qué están buscando? Más deportaciones en un periodo mucho más breve. Y no sé, ¿qué contaros? Ayer mismo los abogados de Lesbos nos comentaban que una de las chicas que estaban ellos moviéndole los papeles ha sido violada. Que recuerdo mujeres que durante meses no se habían lavado porque les daba miedo ir a las duchas. Esto en el campo en el que yo estuve. Que esto es lamentable, que eso no es dignidad. Pero es que no es... Es que no hay ni humanidad, ni hay dignidad, ni hay bondad. Eso ha desaparecido en estos sitios. Y ya os contaré más sobre cómo estamos en el mainland, que tampoco es que las cosas vayan muy bien. Muchas gracias a todos. Hola a todas y todos, soy Uriol de Solidary Wheels in Onion Kitchen desde Melilla. La semana pasada fuimos testigos una vez más de una de las fronteras más mortíferas de Europa. En menos de 30 horas se hallaron 4 cuerpos sin vida en las playas de la ciudad autónoma de Melilla. Estas personas trataban de llegar a nado a Melilla desde la ciudad marroquí vecina Beni Enzar, junto con otras 2 personas que llegaron a la costa en estado grave de hipotermia. Justo ayer también salió la noticia de otro cuerpo encontrado en la misma zona de la playa. Por lo tanto, son 5 personas que perdieron la vida en una semana. Aún no tenemos mucha información sobre la identidad de estas personas.
Lo que sabemos con certeza es que el mar no es el responsable de estas muertes, sino que los responsables son estas políticas migratorias racistas que priorizan la seguridad nacional y europea sobre la vida y la vida digna de estas personas en movimiento. También es responsable el sistema de asilo, que obliga a estas personas a jugarse la vida nadando, saltando vallas o en patera para llegar a un sitio supuestamente seguro donde solicitar asilo, cuando no se les devuelva ilegalmente a Marruecos. Además, este sistema de asilo solo reconoce la legitimidad de una forma de migración, donde los migrantes económicos no caben. En Melilla esto resulta en que la mayoría de las personas marroquíes no tienen ningún derecho a la protección internacional y se ven obligados no solo a jugarse la vida para entrar en la ciudad autónoma de Melilla, sino que para salir de ella. Esta vulneración continua del derecho a la vida viene normalizada en Melilla. Está normalizado nadar 8 horas para conseguir llegar a un sitio supuestamente seguro, caer de un muro de 7 metros en el puerto o quedar atrapado en un camión sin poder respirar. Condenamos las políticas migratorias y los políticos que se esconden detrás de estas leyes injustas, que causan la muerte de personas en movimiento. Exigimos vías seguras para personas en movimiento con o sin documentación. Actuamos en solidaridad con las víctimas, sus familiares, sus amigos y con todas las personas que aún se encuentran vulneradas por la violencia de las fronteras. Muchas gracias por escuchar y hasta la semana que viene.